Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, tu espacio de formación para llevar la educación física al siguiente nivel. Hoy estamos aquí un día más, de buena mañana, para presentaros un nuevo episodio del Morning Show del canal que se llama Café Edufis, que básicamente es un espacio en el que pues voy a hablar así de forma distendida y a lo mejor un poco extendida sobre diferentes temas que tengan que ver con el movimiento, con el aprendizaje, con la educación física, pues mientras me voy tomando mi café matutino. Hablamos de una forma relajada, de una forma distendida, como ya he dicho, mientras comentamos pues un tema que vosotros como docentes de educación física os puede interesar. Me gustaría deciros que esta es el cuarto episodio, sin embargo vamos a hacer un paroncito de verano porque ahora empiezan nuevas rutinas, a lo mejor alguna escapada, va a ser un poquito de lío el tener que presentaros estos episodios, sin embargo retomaremos el Café Edufis en septiembre, con muchas ganas y muchísima ilusión. No obstante, no vamos a dejar de subir contenido al canal de En Movimiento Aprendo. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Un tema que os interesa muchísimo, tanto si sois maestros de educación física como si simplemente sois amantes de la actividad física. Y es que hoy vamos a hablar del running, de correr. Concretamente vamos a hablar de un libro, o más bien el hilo conductor va a ser un libro que se llama Nacidos para correr. Y os explico la historia de cómo llegó este libro a mis manos. Y es que en este último trimestre yo soy maestro de educación física y estaba en el vestuario de la piscina municipal porque he estado durante 2 meses, durante este último trimestre, llevando a los alumnos a realizar actividades de natación para mejorar su técnica, pues perder este miedo al agua. Y es verdad que en el vestuario de la piscina municipal me encontraba de forma recurrente a un señor que después descubrí que se llamaba Antonio, que aparentaba más o menos unos 50 años y que todos los días tenía buenas palabras para mí, para los niños, estaba encantado con que yo llevara a los niños a hacer una actividad fuera del colegio. Y poco a poco nos fuimos conociendo, él me iba hablando también de su pasión por la actividad física, por el movimiento, y yo también le contaba pues mis hobbies y esta pasión también que desprendo pues en torno a los hábitos saludables y por qué no también pues a la actividad física, el movimiento y el running en este caso. Entonces me estuvo contando que había corrido su última maratón en diciembre, hacía pues aproximadamente medio año, y yo me interesé, me estuvo contando un poquito sobre su vida y al final, después de toda la conversación que estuvimos intercambiando durante varios días y durante mucho tiempo así conociéndonos un poquito sobre cada uno la vida del otro, me confesó que tenía 83 años. Como os he dicho, aparentemente tenía 50, sin embargo, pues a base de hábitos saludables, de mantenerse activo durante toda su vida, pues había conseguido llegar a los 83 años aparentando pues unos 50. Entonces, debido a toda su historia, a toda su vida, que me pareció súper interesante, le propuse que viniera al centro escolar a compartir su experiencia y a compartir pues esta pasión a mis alumnos. Entonces, agendamos un día, quedamos unos días antes para concretar de qué se iba a hablar en esa reunión y una vez terminó la charla, los alumnos estaban encantados con toda la experiencia que había contado el señor, que había corrido, no sé, más de 50 maratones, casi 50 ultra trails de montaña, y al final los niños quedaron encantados y cuando descubrieron que tenía 83 años aún alucinaron más. Os tengo que decir que ahora mismo Antonio se encuentra realizando el Camino de Santiago, no sé, unos 1000 kilómetros más o menos me dijo, en un mes aproximadamente. Entonces estará a puntito de llegar a Santiago, él me va informando todos los días de cuál ha sido la etapa, de cuál ha sido pues sus aprendizajes durante el camino. Total, que una vez terminó la charla que expuso frente a los niños, me regaló este libro, y es por eso que el libro Nacidos para correr de Christopher McDougall llegó a mis manos. Entonces, este libro, no sé si vosotros lo habéis leído, sin embargo os lo recomiendo mucho, como he dicho, para todos aquellos que seáis amantes de la actividad física, del movimiento, que practiquéis el running o el running, o que simplemente os apasione el tema de la biomecánica, de conocer los principios del ser humano, de cómo esta actividad física nos ha llevado donde somos
hoy en día. Entonces, este libro es muy interesante y puede cambiar vuestra percepción sobre, como he dicho, el mundo del running. A mí, por lo menos, así ha sido. Este libro empieza con una pregunta muy simple de 6 palabras que dice: ¿por qué me duele el pie? Y es que el autor de este libro, como he dicho, Christopher McDougall, que es el protagonista de toda la historia, comienza contando que él pues era una persona corpulenta que realizaba running de forma continua, no sé, 2-3 veces por semana, como puede hacer cualquiera de vosotros. Sin embargo, cada vez le dolían más las rodillas, le hacían más daño, hasta que tuvo que detenerse y tuvo que visitar a un médico para que le detectara a ver qué es lo que tenía, cuál era su dolencia. Al final, después de consultar a varios médicos, le detectan que tiene fascitis plantar, que es pues una lesión muy típica en corredores. Entonces, un médico concretamente le dice que el problema lo tiene en sus rodillas y que por lo general la gente, el ser humano, no está hecho para correr. Él se niega a creerse esa afirmación y es entonces cuando se pone a investigar sobre la carrera, sobre el mundo del running, y se encuentra con un poblado que se llama los Raraumuris, ¿vale? Que en su idioma es la gente que corre, ¿vale? O más bien, en el libro hablan todo el rato de los Tarahumaras, que es el apodo que les ponen los conquistadores cuando llegan a Latinoamérica porque no entendían su lenguaje, ¿no? Entonces, el poblado de los Raraumuris es una tribu, como dice en el libro, casi mística, de superatletas de la edad de piedra. Es decir, gente que pasa su vida corriendo y que tiene unos hábitos muy ancestrales, sin embargo, están viviendo en la sociedad actual. Viven en las barrancas de México, en Sudamérica. Entonces, el autor de este libro, Christopher McDougall, lo que se propone es conocerlos y conocer sus hábitos para ver por qué ellos pueden correr durante tanto tiempo y por qué tienen ese hábito de la carrera intrínseco en su ADN. Sin embargo, él, saliendo 1-2 veces a la semana, tiene problemas en las rodillas. Entonces, en su investigación, al final, acaba conociendo a un personaje que se llama Caballo Blanco, que básicamente es un corredor estadounidense que también se aleja de la civilización y de toda la sobreinformación que existe en el mundo occidental, y se aísla en estas barrancas, como he dicho, en México, para simplemente correr. Los dos personajes, pues hablan durante todo el libro, bueno, cuando se encuentran, y básicamente te explican los principios de las carreras, a nivel psicológico también, cómo fomentar que poco a poco vayas consiguiendo pequeñas metas hasta poder plantearte carreras de ultra distancia. Y básicamente hablan pues de hábitos ancestrales para correr con salud. Me gustaría destacar una escena que, si vosotros sois maestro de educación física, pues os puede resonar muy bien, como lo hizo a mí, que es bastante aplicable pues en los centros escolares de hoy en día, ¿no? Y es que nos cuenta en el libro que una mañana gélida, una mañana de mucho frío, estaba el protagonista por las barrancas y pasó un torrente de niños revoloteando y gritando enfrente suya, ¿no? Entonces, lo que cuenta el maestro es que en lugar de dejarlos congelados en sus asientos en esa mañana fría, lo que decide es dejarlos libres para que se calienten corriendo. Y es ahí cuando aparece un término también muy divertido de las primeras páginas del libro, que es el juego del Rarayipari, que básicamente es un juego de pelota, ¿vale? No vamos a decir que es similar al fútbol, aunque bueno, comparte que se debe golpear una pelota con el pie, que en lo que consiste es por equipos, 2 equipos, tienen una pelota cada uno y tienen que ir lanzando la pelota con el pie y después correr todos juntos para volver a lanzar la pelota con el pie, y al final es una carrera de ida y vuelta en la cual pues participan todos los miembros del equipo chutando esa pelota con el pie y corriendo todos juntos. Lo digo porque este juego pues a lo mejor puede ser también una alternativa, o podéis ver de qué forma se puede adaptar en los centros escolares para que vuestros alumnos en cualquier momento que lo preciséis pues puedan practicar este deporte tan ancestral que practica esta tribu de los Raraumari de una forma pues así muy divertida, y que aprendan también esos conocimientos sobre esta tribu y los principios ancestrales de la carrera.
Bueno, en definitiva, lo que estaba diciendo, que este libro de lo que nos habla es de la esencia pura y dura del ser humano. Nos resume que la vida del ser humano debería de ser correr, comer y dormir. Bueno, aquí yo también pues añado el tema de mantener relaciones entre la gente, pues porque en compañía se vive mejor que solo y pues para tener una descendencia y que no se extermine la especie humana. Sin embargo, lo resumen en correr, comer, dormir. Y nos hablan también de un dato muy curioso, y es que Nelson Mandela, bueno, todo el mundo sabe quién es Nelson Mandela, pues estuvo prisionero en su juventud, y lo que nos dice es que él era conocedor de estos principios, de esta necesidad del ser humano de correr, y entonces continuó moviéndose en su celda y hacía más o menos unos 10 kilómetros diarios para pues mantenerse activo, y era conocedor de estos beneficios que nos aporta el movimiento, pues tanto en nuestra capacidad física pero también a nivel psicológico. Bueno, vamos a hablar ahora, si estos 10 kilómetros que recorría Nelson Mandela en una celda os parecen pocos, vamos a hablar ahora del concepto de la maratón, ¿vale? Una maratón pues son unos 42 kilómetros, ¿vale? También conocida como la distancia de los dioses. Una distancia que, os aviso, spoiler, llevó a Filipides a la muerte al final de su viaje, y que todos los runners pues soñamos con completar por lo menos una vez en nuestra vida. En mi caso, yo ya cumplí ese sueño hace muchísimos años, justo el año que saqué la plaza como maestro de educación física. En el 2017 corrí la maratón, en el 2018 me saqué la plaza como maestro de educación física y nada, estuve preparándola durante muchísimo tiempo y al final conseguí completar esos 42 kilómetros que conllevan una maratón. En realidad pues he corrido 5, porque es una actividad que me gusta, el ultrafondo, y al final pues te vas enganchando, te vas picando, y he completado un total de 5. En fin, que toda esta distancia, esos 42 kilómetros que para muchos pueden parecer un logro inalcanzable, es un juego de niños para los Raraumari, para los Tarahumara que estaba hablando anteriormente, ya que ellos, pues como lo tienen metido en su ADN, el hecho de correr, comer y dormir, como he dicho, son capaces de correr, esta tribu tan mística y tan ancestral, son capaces de correr la distancia de aproximadamente unas 3-4 maratones en un mismo día. Y básicamente esto es por pura supervivencia, para ir de un poblado a otro, para encontrar comida o incluso para cazar diferentes animales que les ayuden pues como alimento. Entonces, estos 42 kilómetros que estábamos hablando, esta maratón, queda básicamente ridiculizada a los pies de los Tarahumara. Si os parece, os voy a contar a continuación brevemente la historia de la maratón, para que aquellos que no la conozcáis, pues sepáis de dónde viene esta palabra, y también pues podéis contar a los más pequeños, a vuestros alumnos, vuestros hijos, vuestros familiares, la historia de la maratón, pues para que le den un sentido a por qué corremos. Entonces, la historia de la maratón, vamos a hablar, pues mira, la maratón moderna, pues tal y como la conocemos hoy en día, tiene una antigüedad más o menos de unos 125 años. Sin embargo, el mito que da origen a la carrera de la maratón, nació muchísimos años antes, en la época de la antigua Grecia. Y es que su origen se encuentra basado en la historia de un soldado griego llamado Filipides, como he comentado anteriormente. En el 490 a.C., en el año 490 a.C., en la playa ateniense de Maratón, que así es como se llamaba la zona, allí se produjo la batalla que decidió la victoria griega en la primera de las guerras médicas frente a los persas. Combatieron Grecia contra los persas y ganaron los atenienses, los griegos. Esta batalla la podéis ver de una forma muy chula, muy impactante, en la película de 300, en la segunda parte, que se llama Rise of an Empire, y es una de mis favoritas. Ya os expliqué en otro vídeo que la película de 300 es
mi favorita pues está como continuación. La verdad es que está a la altura y también me gusta. Pues aquí podemos ver la batalla de Maratón, en la cual acaban ganando los griegos. Entonces, una vez concluye esta contienda, esta batalla, el mensajero, que a la vez pues era una persona muy atlética, Filipides, lo que hace es llevar el mensaje del triunfo griego a la gente de Atenas. La distancia que recorrió fue la que separa la playa de Maratón de la ciudad de Atenas, y es aproximadamente de unos 42 kilómetros. Yo estuve en Atenas y nos explicaron en el estadio de Panathinaikos que fue el lugar donde llegó Filipides y donde falleció. Este estadio del Panathinaikos es el lugar en el que se celebraron también los primeros Juegos Olímpicos modernos, ya de nuestra era, en el 1896. Si queréis saber más sobre la historia de la educación física, sobre también pues un poco las Olimpiadas, la diferente evolución del concepto y del movimiento a lo largo de la historia, pues os dejaré por aquí arriba el primer café Edufis que dediqué a ese contenido, a la historia de la educación física. Entonces, como estaba diciendo, cuenta la leyenda que una vez llegó Filipides a este estadio de Panathinaikos, a esta zona, lo que hizo es desfallecer. Se murió exhausto a causa del agotamiento. Y sus últimas palabras fueron, Ninike kamen, que significa, en español, significa hemos vencido. Aquí vemos la historia de la maratón, que como he dicho nos puede dar un poco más de sentido a por qué corremos estas largas distancias y cuál es el origen de este concepto que es tan mítico y tan importante para los corredores. Y ahora, continuando un poquito con esto, os voy a lanzar una pregunta. ¿Creéis que el calzado importa? El calzado, las deportivas que llevamos a la hora de correr, es un factor determinante a la hora de correr muchísimos kilómetros. Pues aquí dejo la duda y que cada uno responda. Sin embargo, os puedo decir que Filipides seguramente no llevará unas zapatillas como las que tenemos acceso nosotros ahora, unas Nike, unas Asics o cualquier zapatilla moderna destinada única y exclusivamente con un montón de desarrollo tecnológico para la carrera. Lo mismo ocurría con los tarahumaras, que es la tribu ancestral y mística de la que hemos estado hablando al principio y que son pues los protagonistas de este libro, ¿no? Nacidos para correr. Estos atletas, estos corredores por naturaleza, que se llaman los tarahumaras, lo que hacían era utilizar unas sandalias que ellos mismos fabricaban. O bueno, es una tribu que está conviviendo actualmente, como he dicho, con la sociedad. Entonces supongo que continuarán creando esas zapatillas que después se atan al tobillo. Entonces, estos corredores naturales no se lesionan. Simplemente son capaces de correr cientos y cientos de kilómetros al día y en sus pies pues no tienen las diferentes molestias o lesiones, como había comentado antes, la fascitis plantar o incluso la tendinitis del tendón de Aquiles, no tienen absolutamente nada. Aquí os dejo también una reflexión que podéis transmitir a los alumnos, si sois maestros de educación física, y hacerles ver que las diferentes marcas de calzado deportivo pues se rigen según las modas y las demandas sociales. Y que a pesar, como he dicho, de todo el desarrollo y toda la inversión en tecnología que hacen, pues no están reduciendo o no están frenando ese índice de lesiones. Y más bien se está produciendo todo lo contrario, se está aumentando. Es verdad que también existe un mayor volumen de gente que sale a correr y también pues pueden ser mucha gente de estos inexpertos. Sin embargo, no están frenando el número de lesiones a pesar de el empeño que ponen las marcas, ¿no? Que sería mejor para una marca que diseñar unas zapatillas que no produjera lesiones, sería top en ventas. Sin embargo, a día de hoy todavía no han conseguido desarrollar ese tipo de calzado, básicamente porque como mejor andamos, y vamos a hablar muy extendidamente a continuación, como mejor andamos o como mejor corremos es de forma natural. Básicamente sería descalzos. Entonces, ¿cómo es posible que los tarahumaras aguanten tanto sin lesionarse, que puedan correr todos estos kilómetros
casi descalzos, con unas simples chanclas. Entonces, ellos corren, como he comentado, simplemente porque tienen que sobrevivir. Si quieren ir de una aldea a otra, lo hacen corriendo decenas y decenas de kilómetros. También, como he dicho, si quieren cazar algún animal para alimentarse, lo persiguen hasta que el animal muere de agotamiento. Y es que el ser humano, desde siempre, desde los tiempos ancestrales, desde la época del Paleolítico, somos cazadores de persistencia. El ser humano no es el animal ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más ágil. Sin embargo, parece ser que sí que somos uno de los más resistentes de todo el planeta. Entonces, la caza de persistencia consistía en fatigar a la presa después de horas y horas y horas de persecución, incluso pudiendo durar días esa cacería, hasta que al final la presa caía desfallecida por el agotamiento y entonces ya pues la mataban. En este caso nos cuenta que los tarahumaras la matan con sus propias manos y después se la llevan de vuelta al poblado para alimentarse a lo mejor durante 1 o 2 semanas. Como iba diciendo, nosotros todos tenemos una forma natural de correr y para descubrirla pues solo tenemos que correr descalzos por el pasillo de nuestra casa simplemente y ver de qué forma pisamos el suelo. Entonces también podemos observar a los niños pequeños, que conforme van haciéndose mayor y van pisando el suelo, van perdiendo esa técnica perfecta que tienen cuando son jóvenes, y en gran medida puede ser por el uso de un calzado opresor. Entonces debemos transmitir a los alumnos, debemos transmitir a los niños la importancia de un concepto que se llama barefoot. Barefoot básicamente significa andar descalzos. Yo no soy un experto en la materia, sin embargo, un poquito de spam, sigo una cuenta en Instagram que se llama Keep Moving, que es de un chico del País Vasco que se llama Íñigo, muy majo, que nos habla sobre entrenamiento natural, sobre también filosofía estoica, que ya sabéis que a mí me encanta, y sobre diferentes prácticas ancestrales para aumentar nuestro estado de salud. Y entre ellas, pues hace mucha incidencia en la importancia de andar descalzos. Y es que he estado investigando un poquito sobre el tema y he recogido una información súper interesante que nos puede venir muy bien para practicar en nosotros mismos este barefoot, o incluso para transmitirlo a nuestros alumnos, a los más pequeños, hacer diferentes talleres en el cole en el cual tengan que descalzar y ver de qué forma notan las sensaciones plantares descalzos o con deportivas, o incluso cómo afecta en el equilibrio, y que ellos mismos lleguen a la conclusión o reflexionen sobre la importancia de andar descalzos y cómo el uso de zapatillas pues está impidiendo pues un montón de desarrollo, tal y cual como veremos a continuación. Y es que, como os estaba diciendo, la información que he recogido, lo que más me ha llamado la atención es que nuestros pies son una de las partes más complejas de nuestro organismo y están compuestas por una enmarañada red de huesos, músculos, tendones y ligamentos, que además contienen en la planta, en la superficie que está en contacto con el suelo, una gran cantidad de terminaciones nerviosas. Y es que el hombre, como os estaba explicando, como bien se refleja en este libro de Nacidos para correr, el hombre ha pasado cientos de miles de años caminando descalzos, fortaleciendo sus pies al tener que adaptarse pues a los diferentes terrenos de la naturaleza. Sin embargo, desde hace aproximadamente unos 5.000 años decidimos cambiar la comodidad de andar descalzos por la estética. Entonces, la aparición del zapato, que cada vez, como he dicho, es más opresivo, lo que ha ido es modificando e interfiriendo en nuestro patrón natural de movimiento, en nuestra pisada natural, y por lo tanto, como consecuencia, está debilitando y atrofiando nuestros pies. Por otra parte, como he dicho, en la planta tenemos muchísimas conexiones nerviosas que de lo que se encargan es de formar en nuestro cerebro una imagen mental del terreno, así como también de mantener el equilibrio ante cualquier situación.
a la hora de pisar se crea en nuestra mente como un mapa del territorio y sabemos en qué puntos deberemos apoyar o hacer más fuerza para mantener ese equilibrio. Sin embargo, por el contrario, cuando nos ponemos las zapatillas, esta información que pasa a través de las plantas de los pies hasta nuestro cerebro, lo que hace es llegar de una forma distorsionada y lo que hace es interferir en nuestro desarrollo perceptivo, neuromuscular y también en nuestro desarrollo intelectual. Por eso, como os he dicho, es tan importante que transmitamos este mensaje a los más pequeños. Y también podemos concluir con que cuanta más amortiguación externa tenga el zapato, menos propiocepción interna tendremos. Entonces, el uso de estas zapatillas deportivas acolchadas, que todo el mundo seguramente tenga en casa, lo que hace es modificar nuestra pisada natural y obligarnos a pisar primero con el talón, lo que va provocando poquito a poco un acortamiento de lo que es el tendón de Aquiles, que es pues, el tendón más fuerte del cuerpo humano, que se encarga de almacenar energía en cada pisada, energía elástica, para devolvérnosla y potenciar nuestra pisada. Y nos ayuda pues, a ser más eficaces y en un concepto que se llama economía de carrera. Nos hace mejores corredores. Entonces, si caminando descalzos, lo que nos daremos cuenta es que seguramente apoyemos primero la parte delantera del pie, que es de esta forma, a través del puente del pie, cómo almacenamos esta energía en el tendón de Aquiles y nos propulsa. Por todo lo anterior que hemos estado diciendo, concluimos que es sensato pasar la mayor parte del tiempo, la mayor parte que nos sea posible, descalzos. Entonces, algunos consejitos que os puedo dar a vosotros, pero que también podéis dar a los niños o a vuestros familiares, es que deberíamos liberarnos los pies en casa. Podría ser descalzo o bueno, con unos calcetines. Y otro paso más sería aprovechar cualquier salida en la naturaleza, ya sea pues en la playa, en la montaña o en cualquier espacio natural, para descalzarnos y notar las diferentes sensaciones que tenemos al pisar sobre un terreno natural. Otro consejo que os puedo dar, que he encontrado en mi investigación, es que para estimular este sistema propioceptivo, al mismo tiempo que podemos liberar la tensión de la fascia plantar, lo que podemos hacer es un masaje colocando pues, una pequeña pelota, por ejemplo una pelota de tenis, y rodarla haciendo suficiente presión como para notar un poquito de incomodidad, ¿vale? Pero no llegando a tener dolor. De esta forma, pues cuando estemos sentados con el ordenador, podemos poner una pelota debajo de nuestros pies e ir moviéndola hacia adelante y hacia atrás o en círculos para ir, como he dicho, relajando esa fascia plantar. Esto es un ejercicio que también podemos hacer con los niños para que experimenten, como he dicho, diferentes tipos de situaciones, y por parejas a lo mejor incluso se pueden poner encima de la pelota y notar esa presión que ejerce el pie sobre la pelota, moverse y ver de qué forma, si descalzos o con zapatillas, pues van teniendo más o menos equilibrios. Nuestros pies, ya para concluir, son nuestra base de sustentación, y entonces si la entorpecemos, lo que pasa es que todo nuestro cuerpo se vuelve más torpe y se tambalea. Ya sé que muchos de vosotros sois maestros de educación física, al igual que yo, y que nos gusta correr. De hecho, a mí me encanta. Sin embargo, pues muchas veces lo que estamos es obsesionados con los tiempos, con mejorar, con mirar el crono y cada vez ser más rápidos. Os recomiendo también que nos olvidemos de todo esto. De hecho, después de haber leído este libro, Nacidos para correr, ya os he dicho que a mí me había cambiado esta percepción sobre el running. Entonces debemos de olvidar todo esto y disfrutar realmente de lo que estamos haciendo. Liberarnos, el momento de correr es un contrato contigo mismo, es un hábito que te puede llevar a experimentar sensaciones pues únicas, una reflexión contigo mismo. Entonces deberíamos liberarnos y reencontrarnos con la propia esencia del ser humano. Y no me gustaría despedir el vídeo sin antes leeros pues un trocito de aquí del libro, que me ha parecido una historia muy divertida y que nos viene fenomenal para concluir toda esta charla sobre Nacidos para correr.
En una parte del libro nos dice: cada mañana una gacela se despierta en África. Esa gacela sabe que debe correr más rápido que el león más veloz, o de lo contrario morirá. Cada mañana en África un león se despierta y sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta o pasará hambre. Entonces, no importa si eres gacela o león, cuando el sol sale será mejor que ya estés corriendo. Muchísimas gracias por todo, espero que os haya gustado este Café Edufis. Para mí es un espacio en el que me permite hablar de forma distendida con vosotros, como os he dicho, mientras me tomo mi café diario, un espacio que me encanta y que espero seguir compartiendo con vosotros en septiembre. Ya sabéis que si no queréis perderos ninguno de nuestros vídeos, os podéis suscribir por aquí, y para estar informados de las últimas tendencias en educación física, o también pues para estar al tanto de diferentes aspectos vinculados a la actividad física, al movimiento y al aprendizaje, tenemos estos otros vídeos que os pueden interesar. Muchísimas gracias por todo.